En una interesante entrevista con CLA.Televisión, el vicepresidente del Instituto Europeo del Clima y la Energía, el ingeniero Michael Limburg, hace una comprobación de los hechos sobre el tema del CO2. ¿Qué es realmente el CO2? Si recuerdan cuando iban a la escuela, en mi tiempo era así. Aprendimos que el CO2 es un gas traza. Dióxido de carbono es el nombre oficial que se produce en todos los procesos de combustión y está presente en la atmósfera en cantidades traza. La cifra actual es del 0,04% en volumen. ¿Cuánto CO2 hay en la atmósfera? 100 veces 100 es igual a 10.000. Eso sería nuestra atmósfera. Un total de 3 de cada 10.000. Sería el llamado CO2 natural alrededor de 1880-1850. Estos son los círculos rojos. Y desde entonces, desde aproximadamente 1880, se ha añadido una molécula, concretamente esta. La molécula, como he dicho, ha sido añadida y aquí los estudiosos discuten, ¿es 100% artificial? ¿O es la mitad hecha por el hombre? ¿O un tercio? La ciencia está dividida al respecto. La ciencia del clima está de acuerdo, pero los que no siguen esta tendencia dicen, no, hay otras fuentes. En cualquier caso, el efecto de esta única molécula, al menos en términos de cantidad, es la razón por la que empiezo a dudar de que el CO2 pueda lograr esta enorme hazaña de calentar la Tierra. ¿Es el CO2 este temible veneno climático a pesar de su pequeña cantidad? Me alegro de que diga eso, es exactamente lo contrario de veneno. El veneno generalmente tiene un efecto sobre la fisiología celular o sobre los nervios, y por tanto como un amplificador. Así que con las cantidades más pequeñas, pueden paralizar los nervios del corazón para que el corazón deje de latir. El CO2 no puede hacer todo eso. Solo puede combinarse con otras sustancias bajo la influencia de la energía, que es lo que hacen, por ejemplo, las plantas. El CO2 es el alimento vegetal por excelencia. Sin CO2 no habría plantas. ¿Sería beneficioso que hubiera más CO2 en el medio ambiente? A las plantas les parece estupendo. Se desarrollan mejor. Necesitan menos luz. Necesitan menos agua. Los holandeses lo saben desde hace más de 100 años y fumigan sus invernaderos con CO2. Eso es exactamente lo que queríamos saber en CLA.Televisión, así que introdujimos lo siguiente en el buscador: inyección de CO2, invernadero. Allí dimos con Hortipendium, la enciclopedia verde, y leímos: la planta realiza la fotosíntesis, asimilación, para su crecimiento. En el proceso, produce glucosa y oxígeno a partir de agua y CO2 bajo la influencia de la luz solar. Junto con el agua, el dióxido de carbono es por tanto un factor de crecimiento decisivo para la planta. El contenido normal de CO2 del aire no es un valor óptimo para la fotosíntesis de muchas plantas. Wikipedia confirma. El CO2 contenido en el aire ambiente natural es actualmente de unas 400 partes por millón ppm, lo que está por debajo del nivel óptimo de unas 800 a 1000 ppm para que crezcan plantas C3 como el trigo, el centeno o el arroz. Si se duplicara el CO2 del aire ambiente, plantas como el trigo, el centeno o el arroz tendrían condiciones óptimas para crecer. Si a las plantas se les proporciona dióxido de carbono adicional, pueden crecer mejor o más rápido. Enriqueciendo el aire del invernadero con CO2. El crecimiento de las plantas puede aumentar hasta un 40% en algunas especies. Las empresas especializadas en la fumigación con dióxido de carbono también confirman los beneficios del aumento de los niveles de CO2. Más de 30 años de actividad investigadora, y sus resultados demuestran que el aumento de la concentración de dióxido de carbono en los invernaderos agrícolas favorece el crecimiento de muchos tipos de frutas y hortalizas.
Además, aumenta la calidad de la cosecha global y se acortan los ciclos de producción. Esto puede aumentar significativamente el rendimiento global, normalmente entre un 25 y un 30%, y ahorrar superficie. Ya hemos visto los efectos de más CO2 en las plantas de invernadero. ¿Puede observarse lo mismo en la atmósfera de todo el mundo? El ingeniero Michael Limburg nos lo explica de nuevo. Este es un gráfico de la NASA que muestra que la superficie verde de la Tierra ha aumentado enormemente en los últimos años. ¿Cuándo se registró esto? De 1982 a 2015, es decir, en los últimos 25 años. Tanto es así que hoy podemos decir que se ha añadido una zona verde del tamaño de Estados Unidos y que se puede cultivar con cosechas, es decir, cereales, arroz o trigo o centeno o lo que sea. La otra afirmación que seguimos escuchando, que el cambio climático está agrandando los desiertos, también es errónea, realmente errónea. Los desiertos son cada vez más pequeños. Hay excepciones, pero muy pocas. Por ejemplo, si miras aquí abajo, debajo del Sahara en el sur, alrededor del Ecuador. Estas sabanas se han vuelto más grandes. Así que el Sáhara se está reduciendo. Por ejemplo, debido al efecto nutritivo del CO2. En mi opinión, esa es una buena razón para no atribuir todo lo malo al CO2. 1.609 científicos que han firmado una declaración mundial sobre el clima coinciden ahora con las afirmaciones del señor Limburg. Esto significa que cada vez más expertos de renombre contradicen la narrativa climática, es decir, la visión mediática y política predominante del cambio climático catastrófico y antropogénico. También subrayan en su declaración que el dióxido de carbono, CO2, no es una toxina medioambiental. Al contrario, es beneficioso para la Tierra. El dióxido de carbono es esencial para toda la vida en la Tierra y favorable para la naturaleza. Según la declaración, el aumento de CO2 favorece el crecimiento de la biomasa vegetal global e incrementa el rendimiento de los cultivos en todo el mundo.